Muy bien, un saludo para todos. Yo soy el profe Ulises y vamos a continuar trabajando en nuestro curso de funciones. En esta ocasión nos vamos a ocupar del corte de la función con cada uno de los ejes. Entonces recordemos que nosotros tenemos unos ejes. eh, Cuando hablamos de un plano cartesiano bidimensional tenemos un eje X y un eje Y. Eje X horizontal, eje Y vertical. Vamos a analizar esta función y igual a x más 1, vamos a construir su tabla de valores y vamos a representar esa función en este plano cartesiano. Entonces, vamos a darle valores a la función a x, vamos a darle valores desde menos 1 hasta 2. Recordemos que estos valores son, esta es la variable independiente en este caso, y estos valores son arbitrarios, y para cada uno de esos valores la función tiene una imagen respectiva en y. Entonces vamos a iniciar. Asignamos a x el valor de menos 1 más 1, entonces me resulta que la función y, su imagen en ese punto va a ser 0. Ahora asignémosle un valor de 0 a x, 0 más 1, resulta que la función y va a ser en ese punto la imagen va a ser 1. Cuando le damos el valor de 1, 1 más 1 resulta 2, o sea que y vale 2. Y cuando a x le asignamos el valor de 2, 2 más 1 resulta 3, o sea que y vale 3. Tengamos muy presente que cada uno de estos resultados son parejas. Entonces la primera es menos 1,0, la segunda va a ser 0,1, la tercera va a ser 1,2 y mi última pareja va a ser 1,2 y mi última pareja va a ser 2,3. Podemos notar que esto corresponde, el primero corresponde a las x o abscisas y el segundo corresponde a las y u ordenadas. Entonces la idea es representar cada una de estas coordenadas en este plano cartesiano. Vamos a hablar de la primera, menos 1,0, entonces sería, el punto estaría acá. Miremos la segunda, 0,1, o sea que nuestro punto estaría acá. La tercera, 1,2, mi punto estaría más o menos por acá, 1,2. Y la última sería 2,3, mi punto estaría más o menos por acá. Ahora lo que nos queda es unir los puntos para construir nuestra gráfica. Ahí tenemos nuestra gráfica. Podemos darnos cuenta que es una gráfica lineal. Aquí sabemos que ya continúa por este lado y por acá también continúa. Entonces ahí tenemos una gráfica lineal. Es una función lineal. Entonces lo que vamos a ocuparnos en este video es donde corta la función con cada uno de los ejes. En este caso el eje X y el eje Y. Podemos notar que en este punto hay un corte con el eje horizontal X y en este punto hay otro corte con el eje vertical Y. Este punto es la coordenada menos 1,0 y este punto es la coordenada 0,1. Entonces, de eso es lo que nos vamos a ocupar en este video. Vamos a continuar. Tenemos que, vamos a dar este ejemplo, f de x es igual a x a la 2 menos 4. Vamos a dar ese ejemplo y vamos a analizar su gráfica. Esto al darle valores, esto es una gráfica, esto es una función cuadrática. Acá tenemos nuestra función representada. Recordemos que aquí a x le podemos dar valores, esta es la variable independiente, valores en los reales y evaluamos la función en cada uno de esos valores. Cada uno de sus resultados van a resultar ser las ordenadas, o sea, la imagen de la función. Entonces vamos a resultar con unas parejas XY. Como podemos darnos cuenta, la función acá está cortando en este punto y está cortando en este punto. O sea, en el eje X está cortando en dos puntos. Y acá vemos que corta en un punto en el eje Y. Esa es la gráfica
de esta función. Entonces, acá lo que les había dicho, el eje X corresponde al eje de las abscisas, está cortando en dos puntos, en el punto menos 2,0 y el punto 2,0. Revisemos. Correcto, este es el punto menos 2,0 y este es el otro punto 2,0. Ese es el corte con el eje horizontal, que lo llamamos X. Y con el eje Y, el eje de las ordenadas, está cortando en el punto 0, menos 4. Correcto, este es el punto 0, menos 4 con el eje vertical Y. Entonces la forma de calcular los puntos de corte de la función es esta. Vamos entonces a hablar de los cortes de la función con el eje X, o sea, el eje horizontal. ¿Cómo se calculan? Entonces, la función, para encontrar los puntos de corte con el eje X, la función, las coordenadas tienen esta forma, P, 0. ¿Qué quiere decir P? Que P va a ser cualquier valor. Este es el eje X y este es el eje Y. El eje Y siempre va a ser 0 y acá va a adquirir cualquier valor. ¿Listo? Entonces, acá estamos diciendo que los valores de P van a pertenecer al dominio de la función. Les recuerdo que el dominio de la función corresponde al eje horizontal, al conjunto de partida. Este es el conjunto de partida y este va a ser nuestro conjunto de llegada. Eje horizontal, partida, eje vertical, conjunto de llegada o recorrido de la función. Conjunto de partida lo llamamos el dominio de la función de DF. Entonces, para encontrar esos puntos de corte, debemos hacer esta función la debemos igualar a 0. Esto lo debemos igualar a 0 para poder encontrar los puntos de corte, y es lo que estamos diciendo acá. Estamos hablando primero que todo del corte de la función con el eje X. Entonces, paso número 1, debemos igualar la función a 0. Entonces sabemos que nuestra función es esta, x al lado menos 4, y la vamos a igualar a 0. Es decir, que x al lado menos 4 es igual a 0. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque acá el eje de las ordenadas siempre va a ser 0. Entonces, al resolver esta ecuación que es de segundo grado, tenemos que tiene dos soluciones, porque hay que sacar raíz cuadrada acá. Entonces, una va con más y otra va con menos. La raíz cuadrada de 4 es más o menos 2. Entonces, una de las soluciones es 2 y otra de las soluciones es menos 2. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que x es igual a 2 y la otra es x igual a menos 2. Como las coordenadas donde la función f corta con el eje x son de esta forma, que lo habíamos dicho, p, 0, entonces una va a ser menos 2,0 y la otra va a ser 2,0. Esto siempre va a ser 0 acá. Y siempre va a ser 0. 0. Son de esta forma p, 0. P es cualquier valor. En el eje horizontal x, en este caso x. Y este sería el eje vertical y, donde va el 0. El eje vertical siempre va a ser 0 porque podemos darnos cuenta que acá, siempre, si queremos que corte con el eje horizontal x, la imagen siempre va a ser 0. La imagen siempre va a ser 0. Por esa razón es 0. Entonces resolvemos esa ecuación y tenemos los dos valores. Entonces son los valores de x, menos 2 y 2, y los valores de y van a ser 0. Entonces acá tenemos la coordenada menos 2,0 y la coordenada 2,0. Acá está menos 2,0 y la coordenada 2,0. Corta en dos puntos. Ahí hablamos del corte de la función con el eje x. Ahora vamos a hablar del corte de la función con el eje y. ¿Quién es el eje y? Este, el vertical. Entonces tenemos que las coordenadas de la función f cortan con el eje y. Para cortar con el eje y deben de tener esta forma, 0, q, donde q va a ser cualquier valor en y, en el eje y, en la imagen, y siempre la abscisa, o sea x, va a ser 0. Van a ser de esta forma 0, q. Cuando corta con el eje x son de la forma p, 0, con el eje x. Y cuando cortan con el eje y son de la forma 0, q. Y q pertenece al recorrido de la función. Se los había dicho ahora rato. Este es el dominio de la función, conjunto de partida, y este es el recorrido de la función, conjunto de llegada. Entonces tenemos acá, por eso decimos esto, pertenece al recorrido de la función. Debemos tener muy claro que solamente existe un punto de corte
con el eje Y. O sea, la función siempre va a cortar en un solo punto con el eje Y, solamente un punto. El punto de corte lo encontramos de esta manera. Sabemos que el eje X va a ser siempre 0 y el eje Y resulta de evaluar la función, como lo tenemos acá abajo, en el punto 0. O sea, de reemplazar 0 en la función. Sabemos que la función es esta. Reemplazamos el valor de 0 acá y por eso dice F0, 0 acá, como está indicando acá. O sea que la coordenada va a ser el punto 0, y el resultado al evaluar la función con ese valor x igual a 0. Como está acá, evaluamos la función f en f0. Para nuestro ejemplo, tenemos que el punto de corte de la función f con el eje y es, entonces, evaluando la función en 0, cuando x vale 0, 0 a la 2 menos 4, eso va a ser menos 4. Va a ser menos 4. O sea que la coordenada va a ser el punto 0, menos 4. Únicamente un punto. Para cortar en y solamente es un punto. 0, menos 4. Miramos el punto acá. Efectivamente es el punto 0, menos 4. Ahí lo tenemos las dos formas de calcular los cortes de la función, tanto con el eje x, que pueden ser varios puntos, y el corte de la función con el eje y, que es un único punto de corte. El corte de la función con el eje x es de la forma p, 0, y siempre va a ser 0, las ordenadas, y la forma de cortar con el eje y va a ser de la forma 0, q. O sea, el eje de las abscisas siempre va a ser 0 y el eje de las ordenadas es el que evaluamos al reemplazar la función, darle el valor de 0. Ahora vamos a revisar que una función tiene un signo. Entonces, hay que revisar en qué sector la función tiene el signo positivo y en qué sector la función tiene un signo negativo. Entonces decimos que la función tiene un signo positivo cuando la función va por encima del eje x, como se está diciendo acá. Va por encima del eje x. Entonces se cumple que la función que estamos revisando es mayor que 0, cuando va por encima del eje x, en la parte de arriba. Entonces decimos que en ese intervalo del eje x, recordemos que el eje x es el conjunto de partida, el dominio de la función, y el eje y es el conjunto de llegada, el recorrido de la función. O sea que en ese intervalo del eje x, la función va a ser positiva. Y cuando la función va por debajo, la parte de la función que el recorrido va por debajo del eje x, entonces decimos que la función es negativa. Es decir, que la función f de x, cuando los resultados de la función, o sea, la imagen, es menor que 0, entonces decimos que en ese intervalo del eje x la función es negativa. Entonces, revisemos acá algo, miremos la función. Acá podemos mirar que en este sector, esto de acá abajo, la función va por debajo del eje x, y acá en este sector la función va por encima del eje x. O sea que podemos decir que en toda esta parte la función es positiva y en toda esta parte la función es negativa. Pero recordemos que esta es la imagen y la imagen está determinada por la variable independiente de x, o sea, por el conjunto de partida. O sea que debemos revisar sectores de intervalos del eje x. Es decir, debemos de revisar mirando así, a grosso modo, por debajo de este punto menos 2 hacia atrás, por encima de este punto 2 en el eje x hacia adelante, y ahí nos estamos dando cuenta, ahí estamos revisando la parte positiva, y cuando revisamos este punto entre mayores que menos 2 y menores que 2, el eje x, entonces revisamos la imagen en ese sector y estamos revisando la parte negativa de la función. Eso es lo que debemos revisar, o sea, analizar al eje x por intervalos, por sectores. Entonces tenemos acá nota: para encontrar el signo de una función es necesario ubicar los puntos de corte con el eje x y los puntos de discontinuidad.
Entonces tenemos que los puntos de corte con el eje X sabemos que son este y este, menos 2,0 y 2,0. Es esencial conocer los puntos de corte. Acá nos podemos dar cuenta que esta es una función continua. Estamos trabajando con una función continua en este caso. Para nuestro caso no necesitamos analizar la discontinuidad, luego miramos ese tema de discontinuidad, pero es necesario determinarlo para determinar el signo de una función. Una vez tenemos esto, se analizan los intervalos en la función, en que la función está por encima o por debajo de los puntos de corte. Es lo que les acabo de decir. Pues analizamos los intervalos, este intervalo del eje X, este que está por encima, este otro intervalo que está por encima y este intervalo que es el que la función está por debajo y va a ser negativa. Entonces, continuamos acá. Entonces, para encontrar el signo de una función se debe resolver la inecuación. Entonces, si tenemos que esta es mi función, entonces para encontrar el signo de la función debemos de resolver esta inecuación. O sea, la función f de x es mayor que 0. Entonces tenemos que nuestro ejemplo, la función es esta, f de x igual a x a la 2 menos 4. Tenemos la siguiente inecuación, x a la 2 menos 4 mayor que 0. Debemos de resolver esa inecuación para poder evaluar por sectores el eje horizontal x. Al resolver esta inecuación se pueden determinar los intervalos en los cuales la función f es positiva y en los cuales es negativa. Entonces, esta inecuación es una inecuación cuadrática. Los puntos de corte, recordemos que para resolver esa inecuación debemos encontrar los puntos críticos, y en este caso los puntos críticos van a ser x igual a 2 y el otro punto crítico x igual a menos 2 de esta inecuación. Entonces, paso número 1, convertimos la función, vamos a resolver la inecuación cuando la función es mayor que 0. Listo. Encontramos los puntos críticos y una vez encontramos los puntos críticos podemos evaluar el eje horizontal X por sectores. Por sectores. Ahora, al analizar el comportamiento de la inecuación en cada uno de los intervalos determinados por los puntos críticos, recordemos que los puntos críticos corresponden a los valores de las abscisas donde la función corta con el eje X. Para nuestro caso, la función está cortando en los puntos menos 2,0 y en el punto 2,0. Solamente entonces en este punto nos va a importar analizar el eje horizontal, el eje X. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. En realidad estamos haciendo el análisis del recorrido de la función. O sea que cuando estamos estudiando por sectores el eje horizontal, el eje X, de acuerdo a los puntos críticos, en realidad cada uno de esos sectores lo que estamos es revisando el recorrido de la función, o sea, la imagen de la función. Con ello determinamos en qué intervalo la función es positiva y en qué intervalo la función va a ser negativa. Cuando la función f de x es mayor que 0, es positiva, y los resultados cuando la función f de x es menor que 0. Vamos acá, entonces nuestra ecuación es esta, x a la 2 menos 4 mayor que 0. Tenemos nuestra recta numérica y sabemos que los puntos críticos son menos 2 y 2, pero abiertos, no toca el punto, porque estamos mirando que debe ser, aquí es el signo es mayor, no mayor o igual, no toca los puntos. Entonces vamos a revisar este sector, vamos a revisar lo que ocurre en este sector y vamos a revisar lo que ocurre en este sector. Al revisar lo que ocurre en cada uno de esos sectores, en realidad estamos revisando lo que le ocurre a la función a f de x en cada uno de esos sectores. Donde resulte positivo es porque la función tiene signo positivo en esos sectores, y donde resulte negativo es porque la función en esos sectores tiene signo negativo. Entonces acá este intervalo va desde menos infinito hasta menos 2, es abierto porque no lo toca por el signo. Este otro sector es el intervalo abierto menos 2,2 y este otro sector es el intervalo abierto 2, más infinito. Entonces vamos a mirar esta inecuación en cada uno de esos sectores. Esta inecuación, la que estamos hablando, la podemos escribir, la podemos factorizar. X menos 2 por x más 2 es mayor que 0. Entonces vamos a hacer el análisis por sectores.
Este sector podemos asignar un valor arbitrario a X que esté en este sector. En este sector podemos asignar un valor arbitrario a X y en este sector otro valor arbitrario a X. Acá asignamos X igual a menos 3, acá vamos a evaluar la función en X, la inecuación en X igual a 0 y acá vamos a evaluar la inecuación en X igual a 3 para mirar los signos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que para este caso menos 3 lo reemplazamos acá en X y miramos a ver qué signo acá va a ser, qué signo acá va a ser. Entonces resulta que al reemplazar menos 3 acá, nuestro signo va a ser menos, ¿sí? Porque da menos 3 más menos 2, eso da menos 5, lo que nos va a importar acá son los signos, no los datos numéricos, los signos nomás. Cuando x acá vale menos 3, entonces la inecuación en esa parte, en este factor, va a ser negativo. Lo mismo ocurre acá en 0, reemplazamos 0 acá, o sea que esto acá me va a dar negativo, reemplazamos el 0 acá, 0 más 2 me va a dar más 2, o sea positivo, y acá cuando vale 3, lo reemplazamos acá, 3 menos 2, eso me va a dar positivo, y acá 3 más 2 me da 5, o sea positivo. Hacemos operación de signos acá, menos por menos da más, menos por más da menos, más por más me va a dar más. O sea que yo puedo concluir que en este sector la inecuación es positiva, en este sector la inecuación es negativa, en este sector la inecuación es positiva. Eso es lo que estoy diciendo en este momento. O sea que la solución de esta inecuación, cuando x a la 2 menos 4 es mayor que 0, la solución es este intervalo, porque son los valores positivos mayores que 0 son positivos, y este intervalo. Entonces acá estoy diciendo que este gráfico que tenemos acá, me determina la solución de esa inecuación. X a la 2 menos 4 mayor que 0. Entonces estamos diciendo que la solución va a ser todos los valores de X que pertenecen al conjunto de los reales. Claro, acá estamos hablando de números reales, acá hay puros números reales, acá también, acá también. Entonces todos los X que pertenecen a los números reales que están en los siguientes intervalos, que viene desde menos infinito hasta menos 2, menos infinito hasta menos 2 acá es positiva, y el otro va a ser 2 hasta más infinito, unido con 2 hasta más infinito. Esta es la solución que también la puedo expresar de esta manera, todos los X que pertenecen a los reales, para X menores que menos 2. Es lo mismo que está acá, unido con los X mayores que 2, que es lo mismo que estoy diciendo acá. Esa es la solución de la inecuación, entonces esto es equivalente, esto me sirve para determinar el signo de la función. Entonces podemos afirmar que la función f de x a la 2 menos 4, es positiva para todos los valores de x. Todos los valores de x que están en este intervalo. Ahí es positivo, que está acá y que está acá. La función es positiva ahí, x que pertenece a los reales tales que x es menor que menos 2 unido con los x que pertenecen a los reales que x es mayor que 2. Ese está determinando el signo de la función para el lado positivo. Devolvámonos acá un poco. Miren acá, la imagen de la función desde menos infinito hasta el intervalo abierto menos 2, o sea, no me toca a menos 2 porque es el punto de corte, no me puede tocar el punto de corte, hasta ahí la función está hacia arriba, es positiva. Y mayores que 2, no me toca el punto de corte, recordemos que el punto de corte es 2,0 para este caso, mayores que 2 hasta más infinito, o sea, ella sigue abriendo acá, en este sector la imagen de la función va a ser positiva. O sea que ya en este intervalo menos 2 abierto, 2 abierto, la función tiene un comportamiento negativo porque está por debajo del eje X. Es eso que estamos diciendo acá, donde es positiva. Ahora, ¿dónde es negativa? En esta parte, acá es negativa. Y lo acabamos de mirar de forma gráfica. Mayores que menos 2 y menores que 2. Eso escrito matemáticamente es este intervalo, o sea,
La función x al lado de menos 4 es negativa para todos los valores de x que pertenecen a los reales que están en el intervalo abierto menos 2,2. Ahí es, el signo de la función es negativo. Muy bien, hasta acá dejamos el tema de puntos de corte y signo de una función. Los espero en el siguiente video. Si les gustó, por favor denle me gusta. ¿Quedamos? Ok.